Juan nos ha venido diciendo en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo, bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros. Y se le dio una gran espada. Continúa Juan. Cuando abrió el tercer sello, ¿quién lo abre? Muy bien, el que es digno. ¿Qué es quién? El Cordero que fue inmolado. Este es el tercer sello, nos quedarían faltando 4. Y es llamado, por los estudiosos, el sello del hambre. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, pensemos que es el que tiene un rostro como de hombre. Oí al tercer viviente que decía, ven y mira. Entonces, el asunto acá es que Juan mira y he aquí un caballo negro. Otro, recuerden, es otro caballo. No fue que pintaron primero el de blanco y después lo rojo y ahora no, es otro. El negro simboliza el hambre y la carestía que habrá sobre los habitantes de la tierra. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Nuevamente, no se nos dice si es un ser angelical o un humano. No especulemos. La balanza acá significa que todo será por medida. No tiene un arma como la tenía el del primer caballo, el primer jinete, que era un arco, o el del segundo, que era una gran espada. Pero eso no quiere decir que una balanza no sea un arma, porque puede ser inclusive peor que tener un arco o una gran espada. Y es el sube y baje de los precios, la carestía. Y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, mira qué interesante. ¿Recuerdas que allá en el capítulo 4 vimos que del trono salían truenos, relámpagos y voces? Pensemos que es una de estas voces, porque dice Juan, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, ¿o será que es uno de los que está hablando? ¿O los 4? Bueno, es una voz. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario. Esto equivale a aproximadamente 2 litros, que es el consumo mínimo de un obrero. O sea, la dosis personal de alimentos, pues. La medida personal de alimentos. Y estamos hablando de una sola persona que en el mejor de los casos medianamente se alimenta con eso, pero que si en esa familia son más o esa persona tiene a cargo más personas. ¿Te das cuenta la dificultad que trae esto? Y cuando menciona por un denario, nos está recordando que bíblicamente, por lo menos en el Nuevo Testamento, es el jornal de un día, sí, como en Mateo capítulo 20, versículo 2, cuando el Señor Jesús nos narra en aquella historia o parábola, y habiendo convenido con los obreros, un denario al día. Pensemos que era el salario de un día. Entonces, esto nos lleva a concluir que una persona tendrá que gastar todo lo que se gana en un día solo en alimentarse con trigo. Una persona, o sea, no está trabajando para nada más. En eso se le va su ingreso. 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. 6 libras de cebada, estamos hablando de alrededor de 3 litros. La cebada
es el alimento de los pobres, no es muy nutritivo entre otras cosas, y alcanzará para una familia pequeñita, muy pequeñita. Entonces, en este caso, el salario de un día solo se le irá en poder tener acceso a la alimentación de ese día y en este caso de mala calidad, de muy mala calidad. Por eso entonces me parece pensar que la balanza es un arma peor. No es tan disparatado. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Y entonces termina diciendo esa voz: pero no dañes el aceite ni el vino. Nuevamente, nos muestra que estos no son autónomos, porque se le ordena. Pero no dañes el aceite ni el vino. Vemos un poco de misericordia aquí del Altísimo, porque es que la situación de suyo ya era bien difícil y mala. El aceite al que se refiere acá es al aceite de oliva, que eran y son alimentos básicos en las regiones bíblicas. Y el vino acá mencionado es un jugo de uva fermentado, tampoco es que sea de una gran calidad, pero no dañes el aceite ni el vino. Bueno, pero por hoy te envío un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.